La historia de Irak se ha escrito con sangre. Los antiguos reyes, al mando de los mejores ejércitos del mundo, estaban interesados solo en una cosa: el dominio total. Y sus ciudades e imperios, los primeros sobre la faz de la tierra, surgieron y se destruyeron con guerras, invasiones y conquistas. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. A través de los siglos, esta tierra conflictiva que marcó el inicio de la historia mundial ha sido atacada por numerosos enemigos extranjeros. Se dieron la vuelta y básicamente asesinaron por la espalda a los enemigos con lanzas y hachas. En la Edad Moderna, Irak se ha convertido en el escenario del imperialismo europeo y más recientemente en el protagonista de la política extranjera americana. Debió de haber sido uno de los regímenes más horribles y opresivos de la historia, comparable incluso con los fascistas de Europa. De Sargón el Grande a Saddam Hussein, estos fueron los reyes de Babilonia. Mesopotamia. La palabra griega que define al antiguo Irak significa región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. La llanura de Mesopotamia formaba parte de la Medialuna Fértil, un territorio provisto de agua abundante, el ambiente perfecto para el florecimiento de la civilización. En esta región se desarrolló una avanzada cultura tribal mucho antes que en Egipto, Grecia y Roma. Las tribus se convirtieron en asentamientos y los asentamientos en ciudades. En el 3500 a.C., al sur de Mesopotamia, en una región también conocida como Sumer, surgieron las primeras ciudades del mundo: Uruk y Ur. En este lugar se desarrolló, por primera vez en el planeta, todo lo social, lo político y lo tecnológico que normalmente asociamos a la vida civilizada. Los primeros sistemas de escritura del mundo se realizaron en Mesopotamia. Aquí surgieron los primeros reyes del mundo. Aquí se inventó la rueda, se inventó el arado, se instauró el Estado como forma de organización de la vida política. En el 2900 a.C., el conjunto de las 30 ciudades-estado de Mesopotamia apenas formaban un imperio unido. Cada una tenía su propio rey, sus propios dioses y su propia zona de campos de cultivo. Las ciudades rivales crearon alianzas para reforzar su independencia o para conquistar a los habitantes del lugar. Las distancias entre las ciudades en realidad eran bastante pequeñas, y debido a que el agua del terreno era un bien muy preciado, en cuanto alguna ciudad tenía la más mínima ventaja, entraba en guerra. En el 2334 a.C., un rey dominó Mesopotamia: Sargón el Grande. Parece ser que no sobrevivió ninguna imagen de Sargón. Pero podemos imaginarnos su aspecto. Tendría el aspecto, al menos en sus retratos, del típico rey mesopotámico, fuerte y poderoso. La forma antigua del nombre de Sargón, Saroquín, significa rey ilegítimo. Y según los historiadores, esto es una clara indicación de que Sargón era un usurpador. Según cuenta la leyenda, sus orígenes eran iguales a los de Moisés. Sargón era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa.
Así que tras nacer, lo metió en una canasta que puso en el río y lo encontró un jardinero que le crió. Y de mayor, acabó al servicio del rey de Kish. Emprendedor, ambicioso y despiadado, Sargón derrocó a Urzababa, el rey de Kish, y se declaró nuevo gobernante de la ciudad. También reinó en Nagadeh, la capital de la ciudad que construyó al norte de Sumer, en el estado de Akkad, aunque su localización precisa es todavía incierta. Con la ayuda del ejército acadio, Sargón empezó a tomar el control del sur de Mesopotamia. Su primera conquista fue la ciudad de Uruk, donde capturó y luego humilló a Lugalzagesi, el rey de Uruk, arrastrándole con una correa. Y tras conquistar Uruk, conquistó otras ciudades del sur de Mesopotamia. Luego parece que por alguna razón decidió no seguir. Él no era como los anteriores reyes sumerios. No le bastaba con lidiar batallas locales. Quería luchar contra lo que se llamaba el mundo conocido. Sorprendentemente, hizo precisamente eso. Durante su reinado de 56 años, Sargón conquistó el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegó al Mediterráneo y conquistó el sudeste de Turquía. Sargón construyó el primer imperio del mundo. Fue el primer rey que se hizo con las tierras en las que vivía gente de diferentes nacionalidades, que hablaban otros idiomas y tenían dioses diferentes. Fue muy admirado por los reyes mesopotámicos de aquella época. Estableció las reglas básicas de lo que es ser un verdadero emperador. El imperio de Sargón no era solo único en extensión, sino también en organización. Intentó unificar esta extensa zona y reorganizarla como nadie lo había hecho jamás. Todas las ciudades en Mesopotamia tenían su propio sistema de pesos y de medidas. Sargón estandarizó los sistemas de peso y de medidas en toda la zona conquistada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener, así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Si vivías en la región de Akkad, pero no formabas parte de la élite, sabías que cada año tendrías que enfrentarte a este tipo de masacre. Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Pronto surgiría un nuevo rey. Hammurabi, que veía en Sargón su modelo a seguir, creará sin ayuda de nadie una legendaria ciudad. Y de repente aparece en las fronteras con su ejército preparado para luchar. En el 2197 a.C., al caer el imperio acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad.
Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Veían a los amoritas como bárbaros. Les describían como gente que no cultivaba alimentos, que no vivían en casas, sino en tiendas. No enterraban a sus muertos el día del fallecimiento. No cocinaban la carne. Pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia. Al final, la llegada de los amoritas benefició a Mesopotamia. Muchos de los grandes reyes de Mesopotamia fueron amoritas. En el 1792 a.C., el mejor gobernante de la dinastía amorita de Babilonia, Hammurabi, subió al trono como su sexto rey. Al principio no parecía demasiado interesado en las campañas militares. Gobernó durante 43 años. Después de 30 años de gobierno, quiso emular a Sargón y construir su propio imperio. Empezó a luchar contra los reinos vecinos, que antes habían sido sus aliados. Había mantenido con ellos buenas relaciones durante años y de repente aparece con sus ejércitos en las fronteras, preparados para luchar, para hacerse con el poder. Las campañas militares de Hammurabi se distinguían por la cantidad de rehenes que capturaban para pedir un rescate. Había comerciantes especializados en esta tarea. Pagaban el rescate del enemigo a los soldados babilonios y pedían al que habían rescatado que les devolviese el dinero. Era la forma que tenían los comerciantes de ganar dinero seguro, porque siempre sacaban beneficios de los rescates que pagaban. Las conquistas de Hammurabi se extendieron desde el Golfo de Persia hasta Siria. A pesar de que su imperio no fue tan grande como el de Sargón, los historiadores consideraron a Hammurabi como el constructor de imperios más importante desde Sargón. Sin embargo, él no se parecía al antiguo rey. Sargón utilizaba su poder y tácticas casi terroríficas para controlar a la gente. Mientras que Hammurabi se presenta ante el pueblo como un político moderno que desea el amor del pueblo, quiere gustar a la gente. Instauró leyes para proteger al pueblo, no para obligarles a someterse. La fama de Hammurabi creció con sus conquistas, pero realmente obtuvo su grandeza con su interpretación de la justicia. Hacia finales de su reinado, puso varios monumentos en sus ciudades. El más grande, que aún se conserva, es una losa de piedra que se conoce hoy en día como la Estela de Hammurabi, donde están grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. Están grabadas en una escritura en forma de cuña llamada cuneiforme, la primera escritura conocida desarrollada en Sumer a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Si un esclavo le dice a su señor, "No eres mi señor", el señor puede cortarle la oreja al esclavo. Si un hombre acusa a otro hombre de asesinato sin aportar ninguna prueba, se deberá ejecutar al acusador. Si una mujer no es discreta y por tanto no cuida de su casa y desacredita a su marido, hay que arrojar a esta mujer al agua. El plan de administración de justicia de Hammurabi era muy extenso.
Sus regulaciones civiles y criminales cubrían muchos temas, incluyendo leyes comerciales, matrimoniales y de propiedad, precios y salarios, regulaciones en esclavitud y los honorarios. Algunas eran bastante razonables. Hammurabi se pasa mucho tiempo especificando en el código la posición social de una mujer casada. En el caso de que cometiese un error haciendo algo, o hiciese algo mal, perdería sus derechos de propiedad. Hoy en día todo esto nos parece muy avanzado y a la vez inesperado. Por otro lado, en el código Hammurabi encontramos pasajes de ojo por ojo, diente por diente, que son totalmente iguales a los bíblicos. La justicia de Hammurabi no era necesariamente equitativa. Los derechos cambiaban dependiendo del estado individual de los ciudadanos, si eran ciudadanos libres, gobernantes o esclavos. Si un ciudadano mataba a un esclavo, podía librarse de ello con el pago de una multa. Si mataba a otro ciudadano, lo más probable era que le matasen a él también por haberlo hecho. Así que definitivamente en el antiguo período babilonio no todos los hombres eran iguales. El código de Hammurabi no fue el primero en instaurarse. La gente de Mesopotamia ya estaba acostumbrada a seguir los códigos, pero el código de Hammurabi era el más detallado y sofisticado. Tras el reinado de Hammurabi, el sur de Mesopotamia se empezó a conocer como el Reino Unificado de Babilonia. Y Babilonia se convirtió en centro político, cultural y religioso. Así que en realidad todo lo que hizo Hammurabi convirtió a Babilonia en lo que es, y en lo que será bajo el dominio del neobabilonio Nabucodonosor, que la convertirá en la gran metrópolis del mundo antiguo. En 1750 a.C., una enfermedad obligó a Hammurabi a cederle el trono a su hijo. En el 1000 a.C., Babilonia ya había formado un estado nacional en el sur. Mientras tanto, la ciudad de Asur dominaba el norte con un estado rival, Asiria. Pronto los gobernantes de la región, como las arenas de los desiertos, llevarán a cabo un increíble cambio. Babilonia luchará por la obtención del poder contra el norte de Mesopotamia, el hogar de los soldados más antiguos del mundo. Los asirios. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y más despiadados. Los asirios, que eran semitas, llevaban habitando Mesopotamia desde hacía al menos 4000 años. En el siglo IX a.C., sus conquistas ya se habían extendido mucho más allá de Asur, la capital y principal ciudad de Asiria. Del 885 a.C. al 860 a.C., el rey asirio Asurnasipal II se concentró principalmente en los asuntos militares. Quería construir una nueva Asiria. Más de 100 años atrás había sido una gran potencia, y Asurnasipal estaba decidido a que volviera a serlo. Todo su gobierno estaba centrado en asuntos militares. La campaña de Asurnasipal sirvió de ejemplo para los futuros reyes de Asiria, que construyeron imperios de manera despiadada y decidida. Los relieves esculpidos en las paredes de los palacios de los reyes asirios muestran a los soldados haciendo pedazos las murallas de las ciudades enemigas. Se ven barcos de guerra con artefactos. Se ven carros de guerra. Se ve todo el calvario. Se ve a la infantería excavando túneles bajo las murallas de las ciudades que están sitiando. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y cada vez más despiadados. Asurnasipal fue terriblemente cruel con los prisioneros de guerra y con sus propios súbditos cuando protestaron por la subida de impuestos.
Intentaba imponer su criterio de la manera más brutal posible. Describía con detalles truculentos cómo despellejaba a la gente, poniendo las pieles en las murallas de la ciudad y haciendo montañas de cabezas decapitadas. Algo realmente horrible. Según los historiadores, es muy probable que esto no lo hiciese en todas partes. Elegía una ciudad y la utilizaba de ejemplo para aterrorizar a todo el mundo. Cuando murió Ashurnasirpal en el 860 a.C., su reino llegaba hasta el norte, a las fronteras del este de Turquía y el mar Mediterráneo. En el siglo siguiente a su reinado, entre la monarquía asiria predominaba el deseo de controlar Babilonia. Los reyes asirios querían ser los reyes del universo, dominar el mundo. Pero no sabían lo grande que era el mundo. Lo único que les importaba era ellos mismos y Babilonia. Si Babilonia no estaba dentro de ese universo, no les interesaba. Yo creo que en realidad necesitaban creer que tenían el control. Pero parece ser que los babilonios tenían sus propias ideas sobre cómo querían vivir. Babilonia se negaba a someterse a Asiria y estaban constantemente enfrentadas. Así que Asiria puso en práctica algunas tácticas. Subió al trono a su propio rey de Babilonia. Decidieron darle el trono al hijo de un rey asirio, que gobernaría Babilonia. Aún así, independientemente de los problemas que hubiese entre las dos culturas, los asirios, por irónico que resulte, tenían un gran respeto por la civilización babilonia. A pesar de que los asirios eran muy poderosos, seguían teniendo la sensación de ser culturalmente inferiores con respecto a Babilonia. Veían a Babilonia como una fuente de conocimiento, con su cultura cuneiforme, y seguramente les veían como los americanos vieron a Inglaterra en el siglo XIX, como un sitio donde encontrar auténtica literatura, teatro y cosas por el estilo. Los asirios también sentían un vínculo muy fuerte con los babilonios. Hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses y vestían del mismo modo. Era una cultura hermana, pero esta era tan antigua que les tenían un enorme respeto. Pero esto cambió a principios del 704 a.C. con el reinado del rey asirio Sennacherib. Su ejército avanzó hacia el sur varias veces para crear conflicto en Babilonia. Puso en el trono de Babilonia a un rey que utilizó de títere y luego lo sustituyó por su hijo, el príncipe heredero. Era su hijo preferido, el mayor, que se convertiría en el rey de Asiria después de él. Creía que supuestamente a los babilonios les estaba haciendo un gran favor ofreciéndoles a su hijo. En el 668 a.C., el hijo de Sennacherib, Ashurnadinshumbe, fue capturado y matado por un soldado del ejército invasor. Sennacherib culpó a los babilonios por no haber sabido protegerle y defenderle. Su relación con los babilonios fue empeorando hasta que al final hizo lo que era en cierto sentido impensable: atacó Babilonia. Y fue algo realmente brutal. Golpeé al enemigo con la fuerza de una tormenta enfurecida. Aniquilé al enemigo con flechas y lanzas. Aplasté sus cuerpos. Les corté las gargantas como si fuesen corderos. Destruyó la ciudad, quemó los edificios, arrasó los templos, cogió las estatuas de los dioses y ordenó a sus soldados que las destruyeran. Eso era una verdadera profanación, un sacrilegio.
Entonces maldijo la ciudad. Dijo, nadie podrá reconstruir Babilonia en 70 años. Las acciones de Sennacherib enfurecieron a los asirios, que creyeron que la destrucción de Babilonia atraería la ira de los dioses. Incluso los miembros de su propia familia estaban descontentos con él. Su propio hijo le mató. Circulaban dos historias sobre cómo había muerto. Una era que había sido apuñalado. Y la otra, que su hijo había cogido una enorme estatua de un toro y se la había tirado a su padre, cayéndole a este encima. ¡Qué manera más horrible de morir! Después de la muerte de Sennacherib, en el 680 a.C., su hijo pequeño, Asarjadón, se convirtió en el rey de Asiria. Inmediatamente quiso reconstruir Babilonia y corregir el enorme error que, según él, había cometido su padre. Aún así, él sabía que no sobreviviría a la maldición de los 70 años, grabada para la posteridad en una tablilla de barro. Desesperado, Asarjadón consultó a los sacerdotes y descubrió algo asombroso. Descubrió que no eran 70 años después de todo. Habían estado leyendo la tablilla al revés y en realidad eran 11 años, porque la manera como se escriben los números en cuneiforme, 70 al revés es 11. De ahí la confusión. Solo tenía que esperar 11 años. Asarjadón ordenó que se reconstruyese la ciudad. Utilizó los botines obtenidos en sus conquistas para ayudar a financiar la construcción. Cuando Asarjadón murió en el 669 a.C., dejó a su hijo mayor, Asurbanipal, un reino que se extendía desde Egipto hasta Persia. Asurbanipal fue uno de los gobernantes de Mesopotamia más cultos, porque tenía una habilidad única. Dijo, yo, Asurbanipal, puedo leer y escribir. Quería tener una colección de todos los trabajos literarios de su reino y guardarlos en su palacio de Nínive. Asurbanipal mandó a sus súbditos a buscar tablillas cuneiformes en los archivos y las escuelas de los templos babilonios. Luego, sus escribientes los copiaban meticulosamente y catalogaban algunas de las 20.000 tablillas que existían, y luego las colocaban en lo que se convirtió en la primera biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Si no se vislumbra la constelación de Aries, el rey será muy desgraciado. Si las estrellas de Orión brillan, alguien influyente conseguirá demasiado poder y cometerá actos malvados. La mayoría de las tablillas tenían que ver con este tipo de adivinación, y para él eran importantes a la hora de gobernar bien, de acuerdo con la voluntad de los dioses, y a la hora de sobrevivir como rey. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Así que para ellos eso era el universo. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. Esta gente inició un movimiento de tenaza sobre la capital asiria. A finales del siglo VII a.C., Babilonia estaba sumida en el caos. Asurbanipal, el rey asirio, que también había reinado en Babilonia, había muerto. Antiguamente, en Oriente Próximo, en cuanto moría un rey, todo el mundo intentaba huir, aprovechando que era el momento más débil del imperio. Entonces es cuando se produce un caos, porque todos quieren ocupar el trono. En el 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolassar empezó a luchar por el trono de Babilonia.
Al parecer había sido gobernador de Babilonia, porque en el primer milenio en Babilonia había distintos grupos étnicos y él parece ser que estaba a cargo de uno de ellos. Al obtener la victoria reclamó el título de rey. Nabopolásar alardeaba de ser un rey dedicado a su pueblo y estaba decidido a conseguir la independencia entre el sur y el norte de Mesopotamia. En el 626 a.C. inició la guerra contra el gobierno asirio de Babilonia. En 10 años, Nabopolásar había conseguido dominar totalmente a Babilonia y empezó a amenazar a la capital asiria. Empieza a expulsar a las tropas asirias y luego se dirige hacia el norte, hacia el centro de Asiria. En el 615, cuando estaba con los ejércitos asirios dirigiendo los ataques a Asiria, la gente que venía del norte de Irán, principalmente medos, se unieron a ellos. Así que este ejército, ayudado por otros hombres, estaba preparado para realizar un movimiento de tenaza en el interior de Asiria. En el 614 a.C., los medos saquearon la ciudad de Nimrud y un año después tomaron Asur, el centro espiritual y cultural de Asiria. En el 612, una coalición de medos y babilonios entró en Nínive, y tras 3 meses de sitio, Nínive se rindió. El poderoso imperio asirio estaba acabado. En la conquista, Asiria es víctima de su propia maximización. No es un país cuyo poder está necesariamente basado en tratados. En cuanto el poder asirio empieza a debilitarse, básicamente se queda sola y se derrumba. La victoria de Nabopolásar contra su rival más antiguo fue bastante dulce. Masacraron la tierra de Asiria. La convirtieron en un terreno hostil con un montón de ruinas. Los asirios que años antes habían gobernado a todo este pueblo, ahora herían a la gente con sus armas poderosas. Le entrego a Dios esta hazaña porque su yugo no me pertenece. En el 605 a.C. murió Nabopolásar y le sucedió como rey de Babilonia su hijo mayor, Nabucodonosor II. Había sido comandante en el ejército de su padre y pronto demostrará ser igual que todos los grandes conquistadores mesopotámicos que habían reinado a partir de Sargón. Se las arregló para reinar más de 40 años, durante los cuales estableció el control sobre la mayoría de los territorios occidentales del antiguo imperio asirio. Incluido en el imperio de Nabucodonosor estaba el reino palestino de Judea. En el 600 a.C., el rey Joaquín tomó la difícil decisión de no pagar el tributo anual a Babilonia. Como venganza, en diciembre del 568 a.C., Nabucodonosor dirigió sus tropas hacia el oeste y atacó Jerusalén, la capital de Judea y el centro espiritual de los judíos. Tras una batalla de 3 meses de duración, el ejército babilonio obtuvo la victoria. Nabucodonosor ordenó lo que se conoce en la historia judía como el exilio, la deportación de Babilonia de miles de judíos, incluidos el rey y su familia. Una de las maneras que tenían de estabilizar un territorio conquistado era acoger a una élite política y social que no hubiese demostrado ser de confianza o cooperadora con el reino y sustituirla por una nueva población de gente que no tuviese ningún vínculo con el lugar. Nabucodonosor consiguió crear un imperio comparable al de Asiria. Al igual que los reyes asirios, dedicó la mayor parte de los recursos a renovar y ampliar su capital para convertirla en la metrópolis más grande del mundo antiguo.
Su trabajo realmente podría entrar en el libro Guinness de los récords. Las excavaciones realizadas en Babilonia estimaron que Nabucodonosor utilizó alrededor de 15 millones de ladrillos en sus proyectos de renovación de la ciudad. Aparentemente, Nabucodonosor era un perfeccionista. La ceremonial Puerta de Ishtar, con su representación de animales mitológicos, fue reconstruida 3 veces. Los leones de la puerta representan a la diosa Ishtar, mientras que un demonio llamado Mushushu representa a Marduk, el dios principal de los babilonios y jefe del panteón mesopotámico. Desde la época de Hammurabi, Marduk ha sido uno de los grandes dioses de Oriente Próximo. No es el dios de nada en particular, pero consiguió conquistar a una diosa malvada llamada Tiamat, la diosa del mar. Él cogió su cuerpo y lo dividió en 2. Con la parte de arriba creó los cielos y con la parte de abajo creó la tierra. La puerta de Ishtar estaba al final de un camino procesional que llevaba a los templos babilonios y a una zigurat. El templo tenía una torre de 98 metros de altura conocida como la Torre de Babel. En la historia de Mesopotamia, los zigurats han sido los símbolos de la arquitectura religiosa. Son estructuras enormes. Construirlas lleva muchas horas de trabajo. Solo un rey con poder y riqueza puede iniciar semejante proyecto y terminarlo. Y parece ser que la Torre de Babel se construyó también para obtener su gloria personal. Dentro del magnífico palacio de Nabucodonosor había jardines colgantes. El historiador griego Heródoto los definió como una de las maravillas del mundo. Supuestamente, los jardines habían sido construidos para la mujer del rey, una princesa iraní que echaba de menos su país y se consolaba con ver las terrazas de los edificios y las plantas exóticas. Sin embargo, los jardines colgantes de Babilonia puede que no sean más que un mito. Desgraciadamente, en los textos mesopotámicos no hay nada que indique su existencia. Por otro lado, es cierto que una de las cosas que hizo el rey mesopotámico fue crear impresionantes jardines reales que utilizaba para presumir de las plantas y animales que tenía el imperio. Esta era una de las maneras que tenía de mostrar la escala y el alcance de su conquista, porque daba una imagen de un poder vivo, verde y floreciente. Nabucodonosor murió en el 562 a.C. con 84 años. Durante su reinado se desarrollaron el arte, las ciencias y la literatura babilonia gracias a su considerable riqueza y al fuerte apoyo del Estado. Pero bajo esta superficie brillante no todo era perfecto. Ahora, Babilonia estará al mando de un rey fiel al enemigo. En junio del 556 a.C., tras un sangriento golpe de estado, un plebeyo llamado Nabónides se convirtió en rey de Babilonia. Enseguida fue odiado por los sacerdotes y la gente del lugar. No solo declaraba haber sido un súbdito leal del viejo enemigo de la ciudad, Asiria, sino que también ignoraba al dios principal de Babilonia, Marduk, a favor del dios de su madre. Nabónides estaba muy unido a su madre, una sacerdotisa dedicada al dios Sin, el dios de la luna. En el 549 a.C., Nabónides hizo lo impensable. Dejó a su hijo Baltasar al mando durante una década y abandonó Babilonia para construir y restaurar los templos dedicados al dios de la luna en Taima, Arabia del Sur, y Harán, al norte de Mesopotamia. La gente de Babilonia estaba bastante descontenta con Nabónides porque sentían que les había abandonado. Baltasar no se tomó en serio la amenaza que se avecinaba.
El imperialismo persa. La dinastía aqueménida del sudoeste de Irán estaba convirtiéndose en una fuerza dominante en Oriente Próximo. Debían su éxito a una formación militar rigurosa. Los muchachos persas aprendían a montar a caballo tan bien como a disparar con arco. Así que los persas eran bastante buenos en todas estas prácticas militares. En el 559 a.C., un nuevo rey aqueménida ocupó el trono. Tenía una característica bastante poco frecuente en un conquistador: la tolerancia. Se llamaba Ciro el Grande. En solo 10 años alcanzó una enorme popularidad, no solo por su habilidad militar, sino por haber obtenido la victoria contra los medos iraníes sin derramar nada de sangre. Llevará a cabo una increíble campaña de guerra, en la que primero conquistará la meseta iraní gobernada por los medos. Antes de la batalla, un gran número de soldados del ejército medo se pusieron del lado de Ciro y abandonaron al gobernador medo, y por tanto, él ganó la batalla antes de que ésta comenzase. En el 546 a.C., Ciro tenía un enorme imperio que se extendía desde Asia Menor, en el oeste, hasta la meseta iraní en el este. Lo único que quedaba era Babilonia, el centro político, cultural y religioso, y los territorios babilonios de Siria, el Líbano y Palestina. Conquistarlos significaría el nacimiento de un nuevo imperio mundial, algo a lo que Ciro era incapaz de resistirse. Babilonia es el centro del mundo. Es la capital del mundo en ese momento. Una vez Ciro conquiste Babilonia, la historia mundial cambiará radicalmente. Será el dueño de la capital del mundo. Estaba preparado para invadir Babilonia. En el 539 a.C., Nabónides regresó demasiado tarde para salvar su reino. Los persas mataron a Baltasar, capturaron a Nabónides y luego tomaron Babilonia sin encontrar resistencia. Los babilonios estaban cansados de que su rey no se hiciese cargo de su reinado y dieron la bienvenida a Ciro no como conquistador, sino como libertador. De hecho, pusieron coronas de laureles a sus pies. En la ciudad reinaba un estado de paz. Una de las primeras cosas que hizo fue ir al templo de Marduk y realizar los ritos que Nabónides había dejado de hacer. Nabónides fue exiliado a Irán, donde gracias a la política de amnistía persa le dieron un puesto en el gobierno. A Ciro se le otorgó el título de rey de Babilonia y rey de las tierras. Siguiendo una política de generosidad, no de represión, y favoreciendo a las regiones locales, consiguió que sus nuevos súbditos fueran sus aliados más entusiastas. Ciro también se ocupó de la población judía de Babilonia y en el 537 a.C. permitió que 40.000 exiliados volviesen a Palestina. Los judíos le consideraban su salvador porque les había liberado de 60 años de esclavitud. Bajo el gobierno de los reyes aqueménidas, el sur de Mesopotamia floreció durante 200 años. Babilonia seguía siendo el centro económico del imperio y era la residencia de invierno de la corte persa. En el 336 a.C., en la era de Darío III, la incompetencia de algunos gobernantes y multitud de rebeliones habían ido debilitando al imperio persa. 5 años después, a los 50 años, Darío tuvo que defender a Babilonia contra el rey de Macedonia de 22 años. Alejandro Magno. El rey persa le ofreció la mitad oeste del imperio y le ofreció casarse con su hija,
Pero Alejandro dijo: no, la mitad no es suficiente, lo quiero todo. Darío lo tenía difícil. Perder Babilonia seguramente supondría el fin del imperio persa. El problema de los persas era que si le cedían Mesopotamia, la meseta iraní se quedaría al descubierto. Y por tanto Darío tenía que oponer resistencia en Babilonia. Era muy importante que la batalla la ganasen los persas. Octubre del 331 a.C. Darío y Alejandro se preparan para luchar en Gaugamela, al norte de Mesopotamia. Darío está seguro de su victoria. Los persas fueron los que eligieron el campo de batalla, y según los textos griegos sobre esta batalla, incluso prepararon este campo de batalla lo mejor posible para poder beneficiar a su ejército. Era un valle muy abierto, una llanura muy extensa, y la con el que creía que obtendría una gran ventaja. Eran carros de guerra grandes y pesados, y habían colocado espadas en las ruedas, espadas rotantes que supuestamente iban a ser como gigantes terribles que atacarían a toda la infantería y provocarían semejante escabechina que los soldados del ejército se verían obligados a rendirse. Pero Darío subestimó a Alejandro, que tenía su propio as en la manga. Su infantería había estado practicando durante bastante tiempo este tipo de ataque. Así que cuando los carros de guerra se acercaron, ellos se movieron hacia un lado. Los carros pasaron de largo. Ellos dieron la vuelta y su estrategia consistió en coger las lanzas, las hachas y matar por la espalda a los que iban en los carros. Fue toda una estrategia. Atacaron por la espalda al ejército más poderoso. Después de casi un día de lucha, Darío abandonó el campo de batalla envuelto en una nube de polvo, y Alejandro tomó posesión de Babilonia. Tenía grandes planes para Babilonia. Babilonia iba a ser uno de los centros principales del imperio que estaba formando. Ya había empezado algunos proyectos de edificación allí. Mandó a una flota a explorar el Mar Rojo. Empezó a construir instalaciones navales por el Tigris y el Éufrates y cerca de la desembocadura del Golfo, para que las ciudades situadas más arriba de Irak pudieran ser más accesibles en barco. Los planes de Alejandro nunca se completaron. En junio del 232 a.C., durante una estancia en Babilonia, en el antiguo palacio de Nabucodonosor, el rey de 33 años enfermó de una fiebre y murió por causas desconocidas. Después de la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre los generales que habían luchado a su lado. El poder político pasó de Babilonia a la nueva ciudad de Seleucia, en la orilla oeste del río Tigris, en Mesopotamia. Babilonia ya no era la capital del imperio, y tampoco era la capital del territorio. Así que en ese momento se produjo un declive, pero probablemente pasará bastante tiempo antes de que Babilonia se convierta definitivamente en una ciudad abandonada. Hoy en día, los restos de Babilonia están esparcidos por todas partes. Solo se conservan algunos asentamientos situados cerca del río Éufrates, a 96 kilómetros de Bagdad. En los siguientes 900 años, Mesopotamia será gobernada por una serie de dinastías griegas y persas. Pero habrá una conquista que será realmente definitiva en la formación de lo que luego se convertirá en el país de Irak. Cualquier esfuerzo que hagas para que el Islam se extienda por el mundo, para convertirte en un mejor musulmán, para mejorar la situación de los musulmanes, se considera una yihad.
La historia de Irak se ha escrito con sangre. Los antiguos reyes al mando de los mejores ejércitos del mundo estaban interesados solo en una cosa: el dominio total. Y sus ciudades e imperios, los primeros sobre la faz de la tierra, surgieron y se destruyeron con guerras, invasiones y conquistas. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. A través de los siglos, esta tierra conflictiva que marcó el inicio de la historia mundial ha sido atacada por numerosos enemigos extranjeros. Se dieron la vuelta y básicamente asesinaron por la espalda a los enemigos con lanzas y hachas. En la Edad Moderna, Irak se ha convertido en el escenario del imperialismo europeo y, más recientemente, en el protagonista de la política extranjera americana. Verdaderamente debió de haber sido uno de los regímenes más horribles y opresivos de la historia, comparable incluso con los fascistas de Europa. De Sargón el Grande a Saddam Hussein, estos fueron los reyes de Babilonia. En el siglo VII a.C., durante más de 400 años, Mesopotamia había formado parte de un imperio construido por una dinastía persa, los sasánidas. De hecho, estaba justo en el medio del extenso territorio de los sasánidas, que se extendía desde la India y Turquía hasta Irán, Siria y el Mar Rojo. Pero en el 634 a.C., el ejército árabe se empezó a cuestionar la dominación por parte de los sasánidas. Como musulmanes, los árabes seguían una religión llamada Islam y creían que al luchar contra los sasánidas estaban sirviendo a Dios. La palabra utilizada para servir a Dios era yihad. Yihad normalmente se traduce hoy en día como Guerra Santa. En realidad significa esfuerzo, así que cualquier esfuerzo que hagas para que el Islam se extienda por el mundo, para convertirte en un mejor musulmán, para mejorar la situación de los musulmanes, se considera una yihad. Se considera un esfuerzo para servir a Dios. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma es un mensajero de Dios, o de Alá. Para evitar que se le idolatrase, no se permitía ninguna imagen de él. Mahoma, un comerciante de la ciudad de la Meca, estaba bastante molesto con el tipo de negocios que se estaban haciendo a principios del siglo VII. El surgimiento del comercialismo había traído consigo un rechazo a los pobres y a los huérfanos, como solía llamarlos él. Así que decidió recluirse en unas cuevas que había alrededor de la Meca. Y allí, en el año 612, oyó voces. Estaba convencido de haber oído la voz del arcángel Gabriel, diciéndole que Dios le había elegido para ser su mensajero. Cuando en el 632 murió Mahoma, se inició un gran movimiento religioso que llegó hasta las filas de los ejércitos árabes, quienes llevaron el Islam más allá de Arabia. En el 636 a.C., los ejércitos sasánidas y árabes se enfrentaron en Al-Qadisiyah, un pueblo al sur de Bagdad, en el río Éufrates. Bajo el mando de su mejor comandante, Rustum, los sasánidas tenían un ejército enorme de 12.000 hombres. Los árabes eran 30 veces menos que los sasánidas, con un ejército de tan solo 4.000 hombres. Pero la creencia de que Alá estaba de su parte les daba fuerza. El líder árabe, Sa'd ibn Abi Waqqas, gritó: «Dios es grande», y ordenó a las tropas que atacasen.
pero no podían competir con los tanques del ejército sasánida. Sus elefantes hicieron estragos en las tropas árabes. No sabían cómo enfrentarse a ellos. Fue muy difícil para todos. Y al final encontraron una forma de atacar al elefante, en la trompa. Fue su mejor idea, golpear al elefante en la trompa. Empezaron a hacer eso. Y así comenzó la batalla. Al final del cuarto día de lucha sangrienta, 30.000 hombres habían muerto. Y Rustum fue asesinado al intentar huir. Las tropas sasánidas, confusas y atemorizadas, abandonaron sus puestos y salieron corriendo. Los árabes habían obtenido la victoria. Y la batalla de Al-Qadisiyah selló el destino del imperio sasánida. La base del imperio persa se había roto. Su ejército principal había sido derrotado en esta batalla. Y se abrieron más zonas de conquista para los árabes. Una de las cosas que hicieron los árabes al principio, en realidad solo un par de días después de la batalla de Qadisiyah, fue establecer 2 ciudades campamento en esa zona. Ciudades como Kufa y Basora, una ciudad que conocemos muy bien hoy en día. Estas ciudades fueron diseñadas para acoger a los soldados árabes para que así no se mezclaran con la población local. A mediados del siglo VII, los árabes controlaban Mesopotamia y la meseta iraní hasta Asia Central. Algunos historiadores creen que a partir de este momento, Mesopotamia ya recibía el nombre de Irak. Los historiadores no consiguen ponerse de acuerdo sobre esto. Algunos dicen que el nombre probablemente derivó de la antigua ciudad-estado de Sumer llamada Uruk. Una versión más aceptada es que el nombre derivó de la palabra semita que se utiliza para describir la costa al borde del río. En el 661 después de Cristo, la primera dinastía gobernante del Islam, los omeyas, estaban enfrentados con una minoritaria facción musulmana del sur de Irak por no poder llegar a un acuerdo en cómo deberían elegirse los líderes islámicos. El clan rico, los omeyas, movieron la capital del Islam de Medina, en Arabia, a Damasco y utilizaron al ejército sirio para expandir el imperio árabe. Los omeyas se hicieron musulmanes sunitas, cuyos líderes o califas eran elegidos por los miembros del Consejo Comunitario. Sin embargo, la comunidad religiosa más devota de Irak, los llamados musulmanes chiitas, no reconocían la autoridad del califa omeya. En vez de eso, aceptaron a Ali, primo y yerno de Mahoma, y a sus descendientes como únicos líderes legítimos. Argumentaban que Alí y sus descendientes estaban dotados de inspiración divina y habían sido elegidos por Dios para ser los líderes de la comunidad musulmana. Estos individuos dotados de inspiración divina recibían el nombre de imanes. Durante los siguientes 20 años, los partidarios de Alí, conocidos como Shia, lucharon contra los omeyas por el control del imperio. A pesar de no ganar, los Shia seguían siendo un enemigo poderoso en Irak. En el 750 después de Cristo, otra dinastía de musulmanes sunitas consiguió derrocar a los omeyas. Los abasidas eran descendientes de Abbas, el tío de Mahoma, y al igual que los Shia, creían que los omeyas habían traicionado el espíritu del Islam.
En el 762, los abasidas eligieron un pequeño pueblo de Irak, Bagdad, como el nuevo centro del mundo musulmán. Es fácil llegar en carromato porque estaba situada en la orilla oeste del Tigris, al este del Éufrates, lo que significa que estaba casi completamente rodeada de agua y por tanto era más fácil de defender. Un grupo de 100.000 trabajadores transformó Bagdad en una bulliciosa metrópolis. En tan solo 4 años. A finales del siglo VIII, Bagdad era la ciudad más rica, poderosa y cultural del Islam. Sin embargo, durante los 3 siglos siguientes, la capital del Islam sufrió la agitación política de una guerra civil. Y se produjeron una serie de desastres naturales, incluyendo incendios e inundaciones. Pero lo peor estaba por llegar. Una de las fuerzas militares más poderosas del mundo avanzaba en dirección a Bagdad. Aunque resulte difícil de creer, hoy en día las imágenes de la destrucción siguen vivas en la mente de muchos iraquíes. A principios del siglo XIII, un temible guerrero, Gengis Khan, formó un ejército casi invencible de nómadas mongoles procedentes de Asia Central. Inició la conquista de un enorme territorio que sería completada por sus hijos y nietos. En el 1257, Hulago, uno de sus nietos, lideró la conquista de la capital del Imperio Islámico, Bagdad. La creencia religiosa principal de los mongoles era el chamanismo. Y varias veces Hulagu mencionó que una de sus misiones era destruir el Islam. Hulago exigió al 37º califa abasida, Al-Mutasim, la rendición de Bagdad. Quemaré vuestra ciudad, vuestra tierra, os quemaré a vosotros. Si queréis ahorraros el disgusto a vosotros mismos y a vuestra familia, sed inteligentes y prestad atención a mi consejo. Si no lo hacéis, veréis cuál es la voluntad de Dios. El califa respondió diciendo: no te atrevas a atacarme, porque si lo haces, el mundo musulmán vendrá a apoyarme. Y resultó que el mundo musulmán no hizo nada, y Bagdad se enfrentó al terrible ataque de los mongoles. En enero de 1258, Hulago envió un ejército de 70.000 hombres a Bagdad. Después de unos 30 días de lucha, cayó Bagdad. Y Hulago decidió cumplir su amenaza. Mató al califa, lo envolvió en una alfombra y luego o fue arrollado por caballos o le dieron una paliza tremenda. Un testigo presencial relató lo que el ejército de Hulago hizo después. Corrieron por la ciudad como halcones hambrientos atacando bandadas de palomas. O como lobos furiosos atacando ovejas. Multitud de caras sin nombre asesinaban sin piedad y sembraban el terror en la ciudad. Seguramente unas 100.000 personas fueron asesinadas. Hubo varias semanas de saqueos. Las grandes bibliotecas de Bagdad fueron intencionadamente destruidas. Los libros tirados al río. La leyenda dice que el río Tigris primero estaba rojo de sangre y luego negro de tinta. Fue una masacre terrible, y aunque resulte difícil de creer,
Hoy en día, las imágenes de la destrucción siguen vivas en la mente de muchos iraquíes. Para los iraquíes, el nombre de Hulagu significa destrucción y terror. Hulagu murió en el 1265. Pero su dinastía, conocida como Dinastía Khan, gobernó el territorio de Irak, el este de Anatolia, el Cáucaso e Irán desde la ciudad iraní de Tabriz. El daño producido por la invasión mongol permaneció latente en Irak durante más de 2 siglos. Irak es continuamente escenario de la devastación, de las invasiones, de la inestabilidad y de un declive económico generalizado. Estos son los años más oscuros de Irak en todos los sentidos. Después de la muerte del último gobernante de la dinastía Khan en 1357, los mongoles fueron incapaces de seguir controlando Irak. La región estaba empezando a debilitarse bajo el mandato de un puñado de hombres de la zona, hasta que en el siglo XVI Irak se convirtió en el campo de una batalla religiosa entre los 2 imperios vecinos, los persas safávidas y los turcos otomanos. Los otomanos, que eran musulmanes sunitas, habían creado un imperio atacando el territorio cristiano bajo control bizantino, porque consideraban que era su deber, una yihad. Cuando en 1453 los otomanos conquistaron Constantinopla, cambiaron el nombre de la capital bizantina por Estambul. Los otomanos eran la mayor fuerza militar de finales de la Edad Media e incluso de principios de la Edad Moderna. Fueron los primeros en introducir los rifles en su infantería, y los ejércitos otomanos demostraron ser invencibles. A principios de 1520, bajo el reinado del 10º sultán, un brillante estratega militar conocido en Occidente como Solimán el Magnífico consiguió que el Imperio Otomano alcanzase su máximo apogeo. La dinastía safávida fue fundada por el Shah Ismail en 1499. El Estado safávida proporcionó las bases territoriales y sociales del Irán moderno. Empezaron como una comunidad musulmana en las montañas de Azerbaiyán. Con el tiempo adaptaron el Islam shia y se convirtieron en devotos musulmanes shia bajo el Shah Ismail, que fue el primer gobernante del imperio safávida. Impusieron el Islam shia a la población de las zonas conquistadas. El Shah Ismail invadió Irak en 1508. En parte para tomar el control de las 2 ciudades chiitas más sagradas, Nayaf y Karbala. El sultán Solimán se consideraba el califa supremo del Islam y por tanto no solo buscaba el control otomano de Irak por razones comerciales, sino también por razones religiosas. Necesitaban conquistarla, no solo para vencer a los persas chiitas y conseguir la legitimidad sunita, sino también porque Irak supondría para Solimán el Magnífico un lugar en el imperio abasida. Si él conquistaba Irak, resucitaría al imperio abasida. Él se veía como el heredero del legado abasida. Solimán inició la conquista de Irak en 1533. Sorprendentemente, en 1534 conquistó Bagdad, la ex capital abasida, sin apenas luchar. Bagdad se rindió fácilmente ante los otomanos. Los sunitas se dirigieron a Solimán y le dieron las llaves de la ciudad diciéndole:
Por favor, tome el mando. Llevamos mucho tiempo sometidos a los safávidas y necesitamos que usted tome el mando. A pesar de la victoria de Solimán en Bagdad, los otomanos y los safávidas continuaron luchando por el control de Irak, incluso después de la muerte del sultán en 1566. Al final, en 1638, los safávidas fueron expulsados para siempre e Irak entró a formar parte del Imperio Otomano. Pero durante los siguientes 2 siglos, a los descendientes de Solimán les costaría gobernar la región. Era una sociedad muy dividida. Había muchas tribus en muchas partes y de hecho la mayoría de la gente provenía de zonas rurales o de tribus. Había pocas ciudades y eran pequeñas. Y los otomanos gobernaban una administración bastante precaria, formada principalmente por turcos otomanos, pero también por algunos árabes. Y el Islam era lo único que conseguía mantenerlos unidos. La creencia en el Islam, en las instituciones islámicas y todo eso. A principios del siglo XIX, los otomanos designaron una autoridad central en la región. La dividieron en 3 distritos administrativos que se convertirían en los precursores del Irak moderno: Mosul, Bagdad y Basora. De hecho, Basora, cerca del único acceso de Irak al Golfo Pérsico, estaba convirtiéndose en un centro de comercio internacional. A principios del siglo XX, los otomanos se enfrentaron a tropas extranjeras que le habían echado el ojo a su riqueza. Se sabía que antes o después iban a encontrar petróleo al otro lado de la frontera, en lo que era entonces el Irak otomano. En 1908, se descubrió petróleo en Irán. Winston Churchill, comandante de la Marina Británica, estaba convencido de que el petróleo, no el carbón, era el combustible del futuro. En 1909 se fundó Anglo-Persian Oil Company para desarrollar esta nueva industria. Se sabía que antes o después iban a encontrar petróleo al otro lado de la frontera, en lo que era entonces el Irak otomano. Las inversiones británicas aumentaron. Antes de la Primera Guerra Mundial había muchos más británicos en la zona y una vez allí tenían pensado al menos conquistar el sur del país. El 1 de agosto de 1914, Alemania, que ansiaba obtener más poder e influencia internacional, declaró la guerra a Rusia. Comenzó la Primera Guerra Mundial. Cuando el Imperio Otomano se puso del lado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro contra los aliados, los británicos se dieron cuenta de que de repente sus intereses comerciales con Oriente Medio peligraban. En noviembre de 1914, el ejército británico ocupó Basora para proteger las refinerías de petróleo de la Anglo-Persian Oil Company cerca de Irán. En 1916 comenzaron las ofensivas británicas que finalmente condujeron a la conquista de Bagdad. Entraron en la ciudad el 11 de marzo de 1917, bajo el mando del teniente general Frederick Stanley Mott. Los 9.000 soldados turcos, en vez de iniciar un ataque, decidieron rendirse. El general Mott anunció a la gente de Bagdad: nuestro ejército no viene a vuestras ciudades y a vuestras tierras como conquistadores o enemigos, sino como libertadores. El ejército británico continuó avanzando hacia el norte, hasta que a principios de noviembre de 1918 conquistó Mosul. Gran Bretaña controlaba entonces casi todo Irak. Los turcos otomanos fueron derrotados.
Los iraquíes y los árabes de otras provincias otomanas de Oriente Medio esperaban que su sueño de un futuro gobierno propio al final se hiciese realidad. En la Primera Guerra Mundial empezó a formarse una especie de movimiento nacionalista árabe, y muchos oficiales del ejército árabe, soldados civiles e intelectuales que habían sido educados en Estambul estaban en contra de someterse al control de los turcos. En la Conferencia de Paz de París de 1919, las esperanzas árabes de obtener la independencia se desvanecieron cuando las provincias otomanas fueron divididas entre Francia y Gran Bretaña, con la creación de la Liga de las Naciones. Irak, al igual que Palestina, quedó bajo el mandato de Gran Bretaña. Se consideraba que estos países estaban casi preparados para la independencia, pero que necesitaban la ayuda de las potencias extranjeras para prepararse para ella, lo que ahora llamamos la construcción de una nación. Arnold Wilson era el administrador del mandato británico. Aseguró que el interés de Gran Bretaña era civilizar a Irak, a Mesopotamia, y que esto solo se podría hacer a través de un mandato británico en el país. Por tanto, dejó de lado cualquier posibilidad de participación iraquí en el gobierno de su país. En julio de 1920, 100.000 iraquíes, enfurecidos por haber sido excluidos del nuevo gobierno, iniciaron una revuelta. Desde el punto de vista iraquí, esta fue la primera rebelión nacional contra el colonialismo británico. Los británicos tardaron 3 meses en acabar con la revuelta. En 1921, el secretario de las colonias, Winston Churchill, estaba decidido a acabar con el mandato británico y poner al mando de Irak a un rey que fuese del gusto de británicos y árabes. Eligió al príncipe Faisal al-Hussein como gobernante del nuevo estado. Faisal no era iraquí, sino que era un miembro de los hashemitas, la familia que gobernaba la Meca. Faisal era descendiente de Mahoma y por tanto tenía como una especie de credenciales religiosas. Poseía el título de nacionalista árabe porque había sido el líder de una revuelta contra los otomanos en el nombre del Islam. Se le consideraba un líder bastante moderado y dispuesto a adaptarse a los intereses británicos. En agosto de 1921, Faisal fue elegido rey de Irak en un dudoso referéndum. La monarquía hashemita era considerada por muchos iraquíes como extranjera. El verdadero problema era que veían a la monarquía como una especie de herramienta de los británicos y fue el mandato británico en sí mismo lo que generó esta oposición. El control británico no podía evitar que el rey Faisal condujera a Irak hacia un estado más libre. En octubre de 1932, el rey exigió que se admitiese a Irak como estado independiente en la Liga de las Naciones. A finales de 1940, muchos iraquíes estaban desilusionados con la monarquía, ya que estaba cada vez más alienada de la sociedad. Echaron a los campesinos de las tierras porque no podían pagar los préstamos que tenían. Así que muchos de ellos se quedaron sin tierras. La situación en el campo era de una pobreza extrema. El petróleo aumentó la división de clases. En 1927 encontraron petróleo en la ciudad de Kirkuk. Esto permitió al gobierno disfrutar de una fuente de riqueza que no dependía de la sociedad. No tenía que preocuparse de los contribuyentes y sus necesidades. Todos los fondos del gobierno iraquí se sacaban justo de la tierra. Así que no dependían de nadie. Y eso provocó que el gobierno se volviera más arrogante y se aislara cada vez más.
La desigualdad y la miseria social intensificó los sentimientos nacionalistas árabes anti-Occidente. Surgen ideologías, especialmente marxista-leninistas, que empezaron a influenciar a la gente que estaba luchando contra el colonialismo y el control del Imperio británico. La monarquía iraquí se aferró al pasado. El 2 de mayo de 1956, Faisal II, de 18 años, subió al trono. Surrounded by senators, deputies and members of foreign delegations, he took the oath of kingship. En 1956, Irak se unió al Pacto de Bagdad, una alianza anticomunista que incluía a Gran Bretaña, Turquía, Pakistán e Irán. Ese mismo año, el rey Faisal reconoció la relación amistosa de su gobierno con Gran Bretaña. Dos años después, el rey fue asesinado. Una vez que se empieza, ya no se puede parar. A finales de 1950, un fuerte nacionalismo invadió Irak. Decididos a acabar con la monarquía, un grupo militar llamado el Movimiento de Oficiales Libres dieron un golpe de Estado el 14 de julio de 1958. Explosive news from the Middle East. A military coup and mob revolt in Iraq topples King Faisal from the throne. Terminó en solo unas horas. Se produjo una sangrienta masacre en el Palacio Al-Zuhor, en la que murió el rey Faisal, de 23 años. They tore him to pieces, they mutilated his body, they cut his feet off, they cut his head off, his hands, and then they hanged him for everyone to see. La revolución de 1958 fue bastante violenta. Se suponía que no debería haber sido así. Los oficiales que la llevaron a cabo querían librarse de la familia que estaba gobernando y los mataron a todos. Pero como suele pasar, una vez que se empieza, ya no se puede parar. El líder de la revolución, el general Abdul Karim Qasem, se convirtió en primer ministro de la nueva República de Irak. Our revolution is a real reaction against tyranny and corruption. Our foreign policy is to work for peace and cooperate with the other nations. We are friendly to all peace-loving nations on the basis of mutual interest. Algunas de las leyes progresistas de Qasem, que se basaban en los derechos de la mujer y las reformas territoriales, fueron consideradas por bastantes iraquíes como demasiado radicales. Los iraquíes empezaron a apoyar a Baas, un partido de derechas que surgió en Irak a principios de los 50. Todos los que temían al movimiento de izquierdas en Irak se inclinaron por el partido Baas, el más militar, más organizado y más cruel de todos los partidos de derechas. The storied city of Baghdad, capital of Iraq, has been the scene once more of bloody revolt that has seated a new government. El 8 de febrero de 1963, una coalición de baasistas y oficiales árabes nacionalistas dieron un golpe de Estado para derrocar a Qasem. ...24 horas después fue ejecutado. En 1958, un antiguo colaborador de Qasem, el coronel revolucionario Abdul Salam Arif, asumió la presidencia.
Tras el golpe de Estado, Arif y su ejército de aliados árabes nacionalistas demostraron ser más hábiles que los baasistas, tomando el control del Estado. Pero el partido Baas no se retiró. De hecho, se hizo más fuerte, reclutando nuevos miembros e inculcando aún más sus ideales en los cuerpos de élite de los oficiales del ejército. El hombre responsable de todo esto fue Saddam Hussein, que en realidad era el que estaba a cargo de toda la organización, incluyendo no solo la estructura de la célula, sino también el Consejo de Seguridad. El 13 de abril de 1966, Arif falleció en un accidente de helicóptero. Le sucedió su hermano Abdul Rahman, un líder más débil y sin experiencia en política militar. El 17 de julio de 1968, el partido Baas se aprovechó de la incompetencia política de Abdul Rahman. Los baasistas protagonizaron un golpe de Estado sin violencia que acabó con el exilio de Abdul. El general Ahmed Hassan al-Bakr se convirtió en el presidente del recién establecido Consejo del Comando Revolucionario, el cuerpo ejecutivo, legislativo y judicial de Irak. El vicepresidente y segundo al mando era Saddam Hussein, de 31 años. Fue criado por su tío, que era un acérrimo nacionalista árabe, y le inculcó su manera de pensar. Dicen que era una especie de matón de pueblo, que llevaba siempre una pistola encima, y hay gente que dice que incluso mató a alguien cuando era joven. Saddam estaba a cargo de la seguridad interna. Su trabajo consistía en suprimir la oposición al partido Baas y a él mismo. Durante mucho tiempo los baasistas dependieron de elementos militares para estabilizar su gobierno. Saddam constituyó una ayuda para el partido. Se trataba de la policía secreta. La policía secreta sembró el terror en Irak y todo el mundo tenía miedo hasta de su vecino. Incluso los padres tenían miedo de sus propios hijos. Durante los siguientes 10 años, al-Bakr y Saddam Hussein condujeron a Irak hacia el totalitarismo. Tras una década de purgas, estrategias y fusiones, Saddam obtuvo prácticamente el control total del poder en el gobierno. No es extraño que al-Bakr decidiera dimitir alegando mala salud. El 17 de julio de 1979, Saddam se puso al frente de la política iraquí y se proclamó nuevo líder de Irak. Saddam Hussein era un líder absoluto. Era jefe de un partido al mismo tiempo que del Estado, con lo cual lo abarcaba todo. Por tanto, con su gobierno unilateral y su toma de decisiones unilaterales, realmente consigue que el país vaya de mal en peor. The Iraqi troops stormed across the border and occupied the oil-rich emirate of Kuwait. La decisión de Saddam de invadir Kuwait en agosto de 1990 dio lugar a una reacción internacional que condujo a la Guerra del Golfo en el 91. Acabó en derrota y en un alto el fuego realmente humillante para Irak. Durante los siguientes 12 años, los iraquíes soportaron sanciones económicas, inspecciones de armas y ataques aéreos. Bajo el mandato de Saddam, Irak había alcanzado su mayor potencial. Era un país muy rico. Tenía muchos recursos, pero estaba obligado a ser económicamente subdesarrollado debido a las sanciones impuestas tras la Guerra del Golfo.
Saddam se mantenía firme. This is a regime that has something to hide from the civilized world. En el 2002, el gobierno de Estados Unidos aseguró que el líder iraquí había escondido armas de destrucción masiva en alguna parte de su país. Una coalición militar liderada por Estados Unidos entró en Irak en abril de 2003 y antes de acabar el año, Saddam Hussein había sido derrocado y capturado. Irak ha tenido una larga tradición de violentas conquistas y ocupaciones. Desde los tiempos de guerras en la antigua ciudad-estado, a las batallas para conseguir Babilonia o Bagdad, o las revueltas y revoluciones de tiempos más recientes, muchos han buscado el control de Irak. Es una tierra que tiene mucha riqueza histórica. En el pasado tenía riqueza comercial y agrícola. En el presente, riqueza petrolífera, y eso ha invitado constantemente a las invasiones. Durante siglos, sus antecesores mesopotámicos han aguantado o tolerado líderes hambrientos de poder. El fin de la tiranía y la represión de Saddam Hussein ha dado la oportunidad de cambiar Irak. En junio de 2004, un nuevo gobierno iraquí tomó el control del país. Aunque lo que sucederá en el nuevo Irak sin Saddam está aún por desvelarse, la visión de futuro y liderazgo de los iraquíes determinará el grado del cambio y la dirección que tomará el país.